Buen día. Quiero saber si ya me escuchan mejor que antes. Sí, le quedó bien así. Bueno, entonces vamos a iniciar el laboratorio ya vamos 5 minutos atrasados desde la hora que les dije que vamos a empezar. Y si quieren vayan abriendo la guía, entonces es conveniente que la tengan abierta en el navegador porque así es más fácil estar pasando de una pestaña a otra en lugar de estar viendo el Adobe y viendo el navegador. Entonces, eh, por ejemplo, digamos, ustedes se van a la carpeta que la tienen y le dan a abrir con clic derecho y ya eligen el programa con el que la quieren abrir. Entonces, por ejemplo, le dan aquí clic derecho y bueno, abrir con y eligen el navegador que ustedes usan. Ya la tienen acá arriba. Entonces, ahora, antes de ir viendo más o menos lo que dice, si quieren váyanse a parte experimental y también en la otra pestaña ya tengan abierto el applet que vamos a usar por si tiene que cargar algo, que ya les vaya cargando. Entonces me parece que aquí para que les abran otra pestaña le tienen que dar control y clic. Entonces les hable directamente o le dan copiar todo, ¿verdad? Y lo pegan. Y le dan play aquí. Entonces eso lo dejo para que ya vaya cargando, para que después no atrasarnos. Después puedo contar esa. Entonces, vamos a ver aquí. Esta guía es un poco más corta, no es tan... El informe laboratorio no es tan largo como los demás, es un poco más corto porque tiene formato de plantilla, como para ser llenada por ustedes y luego la entregan. Básicamente, creo que incluso tiene los espacios para trabajar. Y esta, si quieren, la pueden bajarse o descargar algún editor de PDF y trabajarla sobre él. Porque de esta no me pasaron el Word. Ya encima la mandaron en PDF. Entonces, se bajan un editor de PDF y la pueden ir modificando para solo llenar. O si no, la imprimen y trabajan a mano, ¿verdad? Sería otra opción. La imprimen y la llenan a mano y después la escanean. Entonces, esa sería otra forma. A ver aquí si tiene espacio para las... Aquí tiene espacio para algunas tablas o dibujos que les van pidiendo. Y el cuestionario, si se fijan, también tiene espacio. Entonces, es como una plantilla de solo llenar. Entonces, el informe de esta guía va a ser llenar lo que se les pide aquí. No va a ser un informe como los otros, sino que esto es como una plantilla que van a llenar. Y entonces, por ahora vamos a llenar los datos de la parte de toma de datos, pero si quieren, veamos la introducción y objetivos. El marco teórico, les dije ayer que lo leyeran, ¿verdad? Porque esto es algo que lo van a ver en la clase, entonces el laboratorio prácticamente es ponerlo en práctica. No les puedo estar explicando, digamos, toda la teoría. O sea, eso sería como otra hora, ¿verdad? De clase, ver toda la teoría de lo que hay aquí en el marco teórico. Y este marco teórico lo hicieron bastante largo porque creo que no han visto esto en la clase. Entonces, de estos temas de circuitos, los que les pusieron aquí es lo que van a ocupar para este informe, porque puede ser que o sea, lo de circuitos tiene un poco más de contenido, pero acá le pusieron justo lo necesario para que puedan resolver esta plantilla. Entonces, bueno, empieza con los objetivos, no tiene introducción. Dice, establecer la relación matemática que existe entre diferencia potencial, resistencia y la intensidad. Comprobar la ley de voltaje y corrientes de Kirchhoff. Material de equipo, bueno, aquí dice es tablet, pero ocupan una computadora también, o un celular para estar trabajando ahí. Y también Zoom, me imagino, ¿verdad? Pero no, incluso como pueden algunos instructores quizás usen otro programa, puede ser que por eso no pusieron eso. Y después está el marco teórico. Por ejemplo, aquí hay alguna de las simbologías con las que se trabaja en circuitos y que también el Applet presenta este tipo de simbología. Por ejemplo, cuando aparece este símbolo significa que esta es una fuente de voltaje. Aquí esto es que en ese punto van a colocar un voltímetro, acá un amperímetro y esto representa una resistencia.
Entonces después está la ley de Ohm, que esta ley nos relaciona la diferencia de potencial, o también llamado voltaje simplemente, con la intensidad de corriente y con la resistencia. Entonces, viendo como a grosso modo qué significan cada uno de esos, por ejemplo, la intensidad de corriente es como el amperaje, que está relacionado con cuántos electrones pasan por cierta cantidad de área y en un determinado tiempo. O sea, como en resumen, cuántos electrones están pasando o cuánto es el caudal de electrones. Digamos, los electrones lo podrían ver como un río, imaginárselos como algo fluyendo a través de un área, porque los cables por donde van a pasar ellos tienen cierto grosor. Entonces, imagínense de esa forma la corriente, electrones en movimiento. La práctica pasada me parece que era de electrostática. Entonces, ahí tenían los electrones, que eran las cargas, eran las que creaban el campo, estaban estáticos. Aquí en corrientes tienen esos mismos electrones, pero que se están moviendo. Entonces, eso representa la I y se mide en amperios. Tenemos R, que es la resistencia, que se mide en ohmios. Y esa R está relacionada con el material por el cual están fluyendo esos electrones. Entonces, los conductores tienen diferentes resistencias. Entonces, de acuerdo a cada conductor, o incluso una resistencia específica que tienen valores de resistencia más altos que los conductores, depende del tipo de material, va a variar este valor en cuál está circulando. Esto igual se puede cambiar, ¿verdad? Aumentando la corriente, puede ser que cambie, ¿verdad? Manteniendo los otros valores constantes, si se mantiene el voltaje constante. Y el voltaje lo que nos proporciona es como una fuerza impulsora para los electrones, como qué tan rápido se van a mover los electrones, qué tan rápido están siendo impulsados. Y este voltaje se mide en voltios, que también la letra que se usa es una V mayúscula. Después está la ley de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que en una malla cerrada la suma de voltajes es igual a cero. Por ejemplo, acá tienen una malla bastante sencilla. Si ustedes se ponen a calcular los voltajes de esto, que es la fuente de voltaje, en los dos extremos de una resistencia también se puede medir el voltaje. Si colocan un voltímetro, las puntas, una punta aquí y la otra punta aquí, ustedes podrían saber el voltaje al cual está funcionando esa resistencia. Entonces, si después ustedes suman todos estos voltajes, les va a dar cero. Básicamente eso es la ley de voltajes de Kirchhoff, que la sumatoria de voltajes en una malla cerrada es igual a cero. Y eso es cero porque, por ejemplo, si aquí tienen 9 voltios, quizás estos de acá tengan, por ejemplo, negativo 3 voltios, negativo 3 voltios, negativo 3 voltios. Entonces, la suma de esos voltajes les daría cero. Y después tienen la ley de corrientes de Kirchhoff, que es lo que nos mide aquí, son las corrientes. Cuánta corriente entra a un nodo y cuánta corriente sale. Nos dice que la corriente que entra a un nodo, la sumatoria de corrientes que entra a un nodo, es igual a la sumatoria de corrientes que salen de ese nodo. Y eso tiene bastante sentido. O sea, la cantidad de corriente es como un flujo de electrones. Si ya está cierto flujo de electrones, tiene que salir la misma cantidad. Es como si lo imaginen ustedes con agua, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se unen dos ríos, la suma del caudal de los dos da como el caudal de salida del único río de salida. O igual de entrada, ¿verdad? Perdón, al revés, si un río se divide, aunque bueno, eso no pasa muy seguido, o quizás sí, pero por pequeños tramos y se vuelve a juntar rápido, pero si se divide, la división va a ser igual a la suma a lo que entró. Entonces, bueno, pasa igual con las corrientes. Y aquí ven un ejemplo. Por ejemplo, si aquí, en este nodo donde se divide este cable, ¿verdad? Ya el voltaje va en esta dirección, empuja los electrones hacia esta dirección. Si, por ejemplo, aquí entran 5 amperios y por acá salen 3, significa que por el de abajo deberían salir 2, porque si entran 5, deben salir 5 en total. Entonces, esto también lo vamos a poner en práctica. Y después les hablan un poco de resistores, de resistencia. Estas tres resistencias, si están conectadas en serie, como se muestra en este dibujo, hay una fórmula para calcular la resistencia equivalente. Y una resistencia equivalente físicamente significa que es como una sola resistencia que actuara como las tres. Si ustedes pusieran acá, por ejemplo, un voltímetro, mediría el mismo voltaje si hubiera una sola
con el valor correspondiente a la resistencia equivalente. Ni que tuvieras tan grande, ¿verdad? Si están conectadas en serie, Ya va, ya. permítanme, esas, si están conectadas en serie, la sumatoria simplemente se suman directamente. Y si están conectadas en paralelo, hay otra suma que se suman los inversos. Por ejemplo, de esta conexión en serie de R1, R2 y R3, la resistencia equivalente, bueno, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Y después se despeja la resistencia equivalente. Esta pasa acá multiplicando y lo que queda en este lado pasa al otro lado multiplicando. O, bueno, aquí les va a quedar, por ejemplo, un valor entero. Entonces ese valor pasa dividiendo acá. Si les queda 5, pasa dividiendo. Eso ya es cuestión de despeje de fórmulas. Solo que les menciono eso para que se fijen que aquí la resistencia está abajo. Está como una fracción, pero en la parte de abajo. Y bueno, después hay otra cosa, cuando se combina una serie con paralelo, ¿verdad? Después eso ustedes en la clase lo van a ver también. Y si quieren empecemos con el procedimiento ya. Primero les dicen que se va a dividir en 4 secciones. Se va a usar un applet. Hay un video instructivo que pueden seguir. Esto es por si hacen la práctica solo, pero ahorita yo les voy a ir explicando. En el video les muestran como los parámetros que usa el applet. Y aquí está la dirección, ¿verdad? Que antes ya la habían abierto, supongo. Entonces deberían tener esto ahora. Entonces vamos a empezar con esta parte A de la procedimiento experimental, que es para medir resistencia. Muchas resistencias a veces traen un código de colores. Con ese código de colores se puede encontrar el valor. Se puede encontrar el valor que corresponde matemáticamente. Es práctico por el hecho de que si ustedes no tienen algún multímetro a mano, que no lo puedan medir. Entonces, con su celular, ¿verdad? Porque eso tampoco es que esa tabla, no creo que toda la vida alguien ande con la tabla impresa, esta tabla que tenemos acá, sino que la puede descargar de internet, ¿verdad? En cualquier momento puede tener acceso a ella. Entonces, el valor de esta se calcula con esta fórmula. Se multiplican, hay 4 colores. Entonces, este es el primer color, café. Después, por ejemplo, aquí tenemos negro, rojo y amarillo. Entonces, a este color café le corresponde un número en la posición A. Entonces, se van a la tabla y dice marrón en posición A equivale a 1. Entonces, la letra A acá equivale a 1. La letra B, que está color negro, equivale a, en la posición B, equivale a 0. Pero este código de colores aquí está mal puesto. Aquí no debería estar este asterisco porque no es una multiplicación. En el código de colores, el A y B son como dígitos. Si hay un 1 y un 0 sería 10, no sería 1 por 0, 0. Este valor, aquí me parece que mejor se hubieran puesto el A y el B a la par en mayúscula, no el asterisco. Entonces, el A y el B son dígitos. Entonces, aquí sería 1, el B, que es negro, vale 0. Entonces, 1 y 0 tenemos 10 por 10 a la C. Entonces, el rojo en la posición C equivale a 2. Entonces, 10 por 10 a la 2. Entonces, 10 por 10 a la 2 es 10 a la 2 es 100 por 10 es 1000. Entonces, tenemos 1000, más o menos D. Y D es como el porcentaje de error, cuánta tolerancia tiene esa resistencia, cuánto podría variar, con qué tanta precisión fue fabricada en su proceso de manufactura. Entonces, esta D es color, aquí podría confundirse, ¿verdad? Amarillo o oro, pero si se fijan el amarillo en la posición D no tiene ningún valor, entonces debe ser oro. No, no todos los colores están en la posición D, solo están algunos. Y por ejemplo, oro equivale a 5%. Entonces, pero la respuesta no se deja en 5%, sino que se deja, esa respuesta ustedes la podrían dejar 1000, más o menos el 5%. ¿Cuánto es el 5% de 1000? 50. Entonces su respuesta sería 1000 más o menos 50 ohmios. Así deben expresar esa respuesta. O, por ejemplo, ¿Cómo se llama ese objeto? ¿cómo? ¿Cómo se llama ese objetito, ese pequeño, el que tiene los colores? ¿Qué cosa?
El objeto, el Esto es cos- esto es una resistencia. ah, Entonces, ahorita este código de colores sirve para calcular el valor numérico, cuánto es la resistencia en ohmios de esta resistencia. Entonces, acá, por ejemplo, ya vimos que nos da 1000 más o menos 50 ohmios. Ese es el valor de la resistencia de esta resistencia. Entonces, son 1000 más o menos 50. Es igual, cuando estamos en presencial, ahí se tienen varias resistencias pequeñas que ustedes las pueden manipular y se hace la medición con el código de colores, ustedes la apuntaban en su cuaderno y después con el multímetro se comprueba y después calculan la diferencia porcentual entre calcularlo con el código de colores o hacerlo con un aparato de medición. A veces esos valores salían bastante altos porque esas resistencias eran viejas. Entonces, después de cierto tiempo van teniendo sus propiedades y van aumentando la resistencia. No, muchas veces no la conservan como el valor original que tenía. Entonces, incluso si ustedes la calculan, si esa resistencia es muy vieja y de mala calidad, podría ser el valor más alto del que les dio calculándolo con el código de colores. Entonces, ahora veamos qué vamos a hacer en esta parte. Dice, utilizando los valores para cada color de la tabla 1, calcule lo más de las resistencias que se muestran en la figura. O sea, estos valores. Anote su resultado en la tabla de colores de la tabla 2. Entonces, vemos esta tabla 2. Tabla de colores, aquí van a anotar ese resultado, que ustedes después lo van a hacer a mano. Así como yo les dije que a mí me dio 1000, más o menos 50, aquí ustedes van a poner eso. Entonces se van a ir, por ejemplo, morado o violeta es 7, verde 5, 75, negro 0, 75 por 10 a la 0, 10 a la 0 es 1, entonces queda 75. Y con un error del 5%, porque es oro, el último color de este. Entonces el 5% de 75, 7.5, 3.75. Entonces eso lo pueden dejar con una cifra significativa, 4. Entonces 75 más o menos 4, por ejemplo, la primera. Entonces aquí donde dice tabla de colores, 75 más o menos 4 ohmios. Y medidos es lo que vamos a hacer ahorita con el applet. Vamos a medir este. Entonces, por ejemplo, coloco una resistencia y este valor lo puedo aumentar. Entonces, vayan aumentándolo hasta que el color corresponda al mismo de la resistencia. La resistencia para colocarla aquí solo la tienen que mantener presionada y dejarla en medio. Entonces, después tocan este botón de en medio. Con estos de los valores, solo es para que la muevan. Pero con el de en medio, le pueden cambiar el valor. Entonces traten de dejarla del mismo color que tenemos acá. Entonces, ese color que les dé, cuando ustedes lo encuentren, es el que va a colocar en medidos. Entonces, esa tablita ustedes la pueden dibujar a mano ahorita, ¿verdad? La ponen en el cuaderno y ponen tabla número 2. Y esta lo hacen rápido, ¿verdad? Sin reglas, sino que es solo para que apunten los datos. Entonces, en la parte de medidos, el primero, van a tratar de que les quede primero violeta, después verde, después negro y después dorado. Entonces van buscando cuando les quede violeta. El primero, bueno, ahí está verde, negro y dorado. Sería eso. Y apuntan el valor que les da ahí. Medidos. Entonces acá abajo lo tenemos. Y si se fijan, aquí no les da ningún error, ¿verdad? Sino que simplemente les da el valor central. Entonces solo van a apuntar eso. Igual con un multímetro, cuando ustedes miden con el aparato de medición, no les dice cuánto es el error, sino que les da el valor central. Entonces, hacen eso y luego pasan al segundo. Parece que gris, azul, negro y amarillo. Entonces van buscando esa combinación, moviendo esto. Gris, azul, negro y amarillo. Gris, azul, negro. Bueno, ahí está. Y el siguiente es marrón, rojo, marrón, oro. Bueno, el último es oro, ¿verdad? No es amarillo. Sí. Marrón, rojo, marrón, oro. Ahí está. Y blanco, gris, negro. Igual, esto cuando lo están midiendo ustedes, aquí no sé qué hace esto, pero a ver qué hace esto el applet. Sí, esto, no, eso no lo ocupamos.
Quería ver si había aquí algo para medir la resistencia. Pero bueno, ya sería como este aparato de acá abajo. Sería esto lo que les está midiendo la resistencia. Y ya si ustedes están usando el voltímetro, el multímetro, solo giran la perilla a la posición donde dice ohmios. Y una punta la ponen aquí en este extremo y la otra punta en el otro extremo. Entonces, también, ya en la vida real, estas resistencias son fáciles de medir con el multímetro. Y bueno, me avisan cuando terminen de hacer las 4 mediciones para continuar, para pasar a la parte B. Si quieren, escriban en el chat que ya terminaron, los que vayan terminando. Y ahorita se acaban de unir dos compañeras más, entonces ya ahorita vamos por esta parte, vayan abriendo la guía. Pero no sé si les va a quedar tiempo de hacer la parte A. Si quieren, ya estén pendientes mejor de la Licenciado, en la parte donde dice tabla de colores ponemos los colores, o como ahí que iba. Perdón. Aquí va el cálculo hecho con esta tabla. ¿Se fijan Ah, el ya, color? ya. Y aquí solo lo medido, lo que noté. Ahorita lo que están haciendo con el applet va a la derecha. Lo que hacen con el cálculo con la tabla es aquí, en Sí, la segunda gracias. columna. Para que aparezca abajo tienen que darle clic aquí en medio. Esta parte de código de colores, si quieren la pueden, tabla de colores, si quieren la hacen después. Ahorita solo ocupo que tengan esto de medido, porque esto no ocupan el applet para hacer esto. Con la misma guía la pueden resolver esta parte. Ahorita solo hagan la segunda. Solo es buscar los colores y poner los ohms, ¿verdad? Sí. Ok. Por ejemplo, ahorita, digamos la primera. Vamos a ver la primera. Es lila o violeta, creo que aparece ahí. Verde, negro y oro. Entonces tienen que buscar, moviendo acá abajo, que les quede esa combinación. Lila, ahí lo tengo. Verde es el segundo. Después negro y dorado. Entonces ahí ya tengo la primera. Y este valor que aparece acá abajo, 75 por ejemplo. Antes me aparecía 75.5, no sé por qué. Bueno, 74, 70, cualquiera de estos tres les va a dar. Si se fijan, hay como una tolerancia medidos. Si lo tienen ahí, también les va a quedar lo mismo. Para estos tres valores da lo mismo.
74.5, 75. Bueno, apunten cualquiera de ellas, no importa. El que ustedes midieron y lo apuntan acá, aquí. Este sería aquí en la primera. En medidos. Este tabla de colores va a ir ya con la tolerancia también. Por ejemplo, voy a hacer el que está acá arriba. De ejemplo, dice marrón, negro, rojo, amarillo. El de este dibujo. Bueno, no me parece esa combinación. Marrón, negro. No, no me parece. Quería hacer este, pero no me salen eso. Ya terminó una persona, entonces voy a ir viendo los demás como... Bueno, ya van 5 terminando, según lo que me informo. Pero hay 22 conectados, entonces vamos a empezar a esperar un poco más. Bueno, creo que ya es suficiente tiempo, entonces vamos a continuar con la parte B. Entonces dice, si quieren esto, acá abajo que hay un botón de reinicio, abajo a la derecha. Entonces, y ahorita antes de ver lo que dice aquí, veamos algunas opciones del applet para que le vayamos perdiendo el miedo o podamos trabajar después más fluidamente. Por ejemplo, todo lo que está acá a la derecha, ustedes lo pueden alar y colocar acá. Y uy, bueno, esto no lo había visto, pero no sé para qué es eso.
Entonces después acá lo pueden reiniciar si quieren quitar todo. Y acá tienen mostrar corriente, electrones o si solo la flecha, etiquetas, valores, si quieren ver los valores de las cosas. Y tienen aparatos para medir voltaje y amperímetro para medir la corriente. Resistencia del cable. Los cables en sí, aunque no son considerados resistencia, son conductores, pero siempre hay ciertas pérdidas de energía, ¿verdad? De acuerdo a su capacidad, hay mejores conductores que otros. El cobre, por ejemplo, es un muy buen conductor, por eso se usa. Pero el oro es mejor conductor que él. Entonces, esto lo podrían cambiar, pero dejémoslo en pequeña para que no afecte las otras mediciones. Y esto también dejémoslo en 0. Dejemos esto así como está. Y por ejemplo, esto es, si lo quieren ver con dibujos, todo lo que tiene acá, o con la simbología que aparece en los circuitos. Una batería tiene este símbolo, cable esto, este es el símbolo de resistencia. Entonces, eso ya depende de su gusto, cómo lo quieran trabajar. Entonces yo lo voy a dejar con los dibujos por ahora. Y, por ejemplo, si ponen una batería, esto lo pueden girar, la pueden mover y la pueden colocar donde quieran. Entonces, ponemos una batería por ahí, por ejemplo, y le quieren poner un foco o una bombilla, como dice aquí. Entonces, los dos extremos de la bombilla tienen que estar unidos. Y entonces, tienen que cerrar el circuito con un cable. Si se fijan, en los extremos de cada aparato hay como un círculo rojo con líneas rojas que no son continuas. Entonces, cuando este cable lo acercan, él como que se une. Lo sueltan y queda ahí, pero el otro extremo no. Igual, cuando ya está unido ese, si agarran el otro extremo, lo pueden llevar donde lo quieran unir. Esto es ahorita solo para que vayan viendo cómo funciona el applet. Y cuando se cierre el circuito, empieza a haber un flujo de electrones. Después, si ustedes quieren soltar algo, aquí les aparece una tijera, le dan clic en el lugar donde quieren que se suelte y se abre el circuito. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fuente de voltaje. Si se fijan, la corriente fluye al revés si está en convencional o el flujo de electrones. Entonces, los electrones fluyen en esta dirección, pero cuando se trabaja en convencional, la batería tiene, me parece que el cátodo positivo en este caso sería acá arriba. No, la batería lo tendría, sí, arriba, para que los electrones se muevan de esa forma. Entonces, cuando se trabaja de manera convencional, el flujo de corrientes, si se hace como el esquema, se dibuja de esta manera, opuesto al flujo de electrones. Pero esto no importa para lo que vamos a medir hoy, no, sino que para que más o menos entiendan, esto lo pueden dejar así. Si quieren, dejémoslo convencional. Y, por ejemplo, podrían conectar una resistencia y a ver si pasa algo. Voy a cortar esto aquí. Si se fijan, ahora va como más despacio, ¿verdad? Quizá la diferencia de potencial le afectó le afectó al foco. Supongan que si esta batería era de 9 voltios, el foco estaba teniendo una diferencia potencial negativo 9 voltios. Pero como ahora este es de 9 voltios y quizá esta resistencia esté consumiendo, por ejemplo, 4 voltios, ya solo le quedan 5 voltios disponibles al foco. Porque la sumatoria de voltajes en una malla cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces, como la diferencia de potencial es menor en el foco, los electrones se mueven más lento. Quizá ahí tendría una menor intensidad la luz, ¿verdad? Si todavía está brillando. Por ejemplo, si quisieran medir el voltaje en este foco, tendrían que agarrar este voltímetro y colocar las dos puntas, una en cada extremo. Ahí les dice 4.5 voltios.
Y si se fijan, si quitamos la resistencia, esto solo es para que miren cómo usar esto. 9 voltios, que es lo que les decía, que todo el voltaje que está suministrando la batería es aprovechado por el foco. Y la corriente también la pueden medir, pero la corriente se mide de otra manera, no se mide así. La corriente, para medirla tienen que quitar el cable. No se mide. Esta medición de voltaje se dice que se mide en paralelo, pero la corriente se mide en serie. Entonces, cuando esa corriente, por ejemplo, si ustedes la intentan medir de la misma manera, no van a poder. En algunas partes le van a pedir que midan la corriente. Si se fijan, esto ni me deja moverlo ni siquiera. Entonces, la corriente tienen que quitar un cable y usar su amperímetro como cable. O sea, la corriente tiene que pasar por ahí para que pueda ser medido. Eso tiene que ser parte del circuito. Tiene que cerrar el circuito. Entonces ahí dice 0.9 amperios. Entonces, si ustedes, por ejemplo, la miden al revés, si hubieran colocado las dos terminales de este amperímetro al revés, vamos a ver si aquí... Bueno, aquí solo les está midiendo la magnitud. Ya en la vida real, lo que pasa es que les daría un valor negativo. Esto tiene que ver con el sentido en que están midiendo la corriente. Vamos a ver con este si pasa lo mismo. Si siempre la mide positiva. Este sí toma en cuenta el sentido que se está midiendo. No. Entonces traten de siempre conectarlos al mismo lado, de acuerdo al flujo de la corriente, para qué lado va la corriente, pero ya les voy a explicar más adelante en qué puntos los coloquen, cuando sí tengamos que hacer las mediciones. Ahorita solo estamos viendo esto para ver, como que le perdamos el miedo a agarrar las cosas de aquí y todo, ¿verdad? Para que trajemos más fluido. Pero si quieren, reinicien esto, déjenlo limpio y ahora sí hagamos lo que tenemos que hacer, las mediciones. Por ejemplo, dice, bueno, aquí están las instrucciones de cómo cómo armar esto. Dice, construye un circuito de una sola resistencia que aparece en la figura 5. Esta aquí es la figura 5. Y fije un voltaje de 20 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Entonces vamos a colocar una batería que tenga 20 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Y vamos a medir la corriente que entra a esa resistencia. Entonces, un voltaje de una batería con 20 voltios, para modificar el voltaje, le dan clic aquí en medio y acá abajo tienen esto. Entonces, ponen 20 voltios. Si lo mueven después no se cambia, ya queda igual. Entonces la voy a dejar ahí. Después una resistencia de 10 ohmios. La voy a colocar aquí. Entonces, para verificar cuánto tiene, le dan clic aquí en medio y acá abajo dice 10 ohmios, entonces está bien. Y ahora tenemos que medir el amperímetro, lo puedo colocar aquí y coloco mis cables, tengo que unirlos, si no el circuito está abierto, porque la corriente no tiene cómo cerrarse, ¿verdad? Tiene que haber un flujo continuo de corriente en los dos extremos de la batería. Entonces, suponiendo que va a salir por aquí, y abajo no está cerrado. O sea, si esto fuera un foco no encendería tampoco. Entonces tienen que hacer eso. Entonces lo que están haciendo ahorita es la ley de Ohm, verificando la ley de Ohm a voltaje constante. Vamos a tener 20 voltios
Y vamos a empezar con una resistencia de 10 ohmios. Después dice, el voltaje del inciso anterior será un valor constante. Ahora verá un valor de corriente en el amperímetro asociado a la resistencia de 10 ohmios. Anote ese valor en la tabla 3. Entonces, lo que les aparezca en el amperímetro para 10 ohmios, anótenlo aquí. 10 ohmios, corriente que corresponde. Esto lo podrían haber calculado sin medirlo con la ley de Ohm. O lo pueden medir directamente. Entonces, cuando una batería de 20 voltios es conectada a una resistencia de 10 ohmios, va a provocar que por esa resistencia circulen 2 amperios, en este caso. Después la resistencia la pueden ir cambiando. Después dice aquí, por ejemplo, en la misma tabla, cuando ese es el paso 3. Paso 3 dice, aumenta el valor de la resistencia en intervalos de 10 hasta llegar a 50 ohmios. Por cada valor de resistencia obtendrá un valor de corriente diferente. Anote cada valor de corriente en la tabla 3. Entonces, después vamos a poner una resistencia de 20 ohmios y medir la corriente. Una resistencia de 30, medir la corriente, 40, corriente y 50, medir corriente. No sé si esto cuando estaba funcionando se puede cambiar. Bueno, parece que sí. Entonces, ponen 20, miden la corriente y así lo van variando. Si se fijan, si es una resistencia más grande, circula menos corriente, aún con la misma diferencia potencial. Igual estos tipos de análisis se los piden después en el cuestionario, me parece. Entonces hagan estas 5 mediciones que completen la tabla. Aquí sería 10, 20, 30, 40, 50 y la corriente que le corresponde a cada una de esas resistencias. Si se fija en una bombilla, también puede funcionar como una resistencia. Esto no lo hagan, ¿verdad? Eso es lo fuera. Solo es como que estoy jugando ahorita por mientras termino. Esta aplicación, después ustedes si quieren probar cosas, pueden usarla. La resistencia se va aumentando de 10 en 10, licenciado. Sí. Ok, gracias. 10, 20 en esta tabla, 30, 40 y 50. ¿Quién es? Me avisan por el chat o pueden hablar si quieren cuando terminen. Y aquí tienen resistencias más grandes. Pueden poner interruptor si quieren y eso no les debería de cambiar el resultado. Si se aumenta la resistencia, va disminuyendo la corriente, ¿verdad? Aparentemente sí. Y según la ley de Ohm también. Ahí pueden ver la relación voltaje igual a resistencia por corriente.
Entonces, como el voltaje está constante, entonces voltaje igual a resistencia por corriente. Para que el voltaje siempre quede constante, si la resistencia aumenta, disminuye la corriente. Bueno, ya van terminando 4 personas. Entonces vamos a hacer la parte C ahora. Esto lo pueden borrar, aunque hay muchas cosas similares, pero para no enredarnos o cualquier cosa, mejor borrémoslo. Y veamos qué dice. Parte C, ley de Ohm, resistencia constante. Entonces ahora vamos a usar una resistencia que siempre va a tener el mismo valor. Acá vemos una tabla ya que vamos a usar resistencia de 20 ohmios. El voltaje va variando según la tabla, ¿verdad? Prácticamente sería hacer lo mismo, pero que en lugar de variar ahorita variamos la resistencia. En esta otra parte vamos a ver qué pasa si variamos el voltaje. ¿Qué pasa con la corriente? Entonces, construir un circuito de una sola resistencia, como aparece en la figura 5, que creo que es la figura anterior, esta figura de acá. Una sola resistencia y fije una resistencia de 20 ohmios y un voltaje de 9 voltios. Entonces hagamos eso. Voltaje de 9 voltios, me parece que esto ya viene así. Bueno, ahí está 9 voltios, lo pueden verificar. Y a mí me gusta que esto esté más apuntando para arriba. 9 voltios y la resistencia fija de 20 ohmios, me parece. Entonces, cambien este valor y pónganlo en 20 ohmios. Y hay que medir la corriente que pasa ahora aquí. Después de que la midan, van a ir aumentando ese valor de 3 en 3, según lo que aparece en esta tabla. Aumenta el valor del voltaje en intervalos de 3 voltios hasta llegar a 21 voltios. Para cada valor de voltaje obtendrá un valor de corriente. Obtendrá un valor de corriente correspondiente. Anote cada valor de corriente en la tabla 4. Entonces, el que le corresponde a los 9 voltios lo anotan aquí. Después aumentan a 12 y la corriente va a cambiar. Entonces, ese nuevo valor que les dio, lo anotan aquí. Y así sucesivamente. Entonces, hay que cerrar el circuito. Coloco un cable abajo. Arriba coloco el amperímetro, pero me parece que no da. Esto lo pueden modificar, ¿verdad? Pero quizás si no quieren que le quede tan pequeño eso, aquí lo pueden unir con un cable. Y anotan ese valor. Después van aumentando. Esta siempre tiene que quedar en 20 ohmios. Eso lo pueden verificar. Eso queda ahí constante. Y lo que van a cambiar ahora es la batería. En lugar de 9 van a ir aumentando de 3 en 3. Entonces aquí le van a poner 12. Y así sucesivamente 15. Anotan el valor 18. Lo anotan y 21 el último. No es 20. Recuerden que van de 3 en 3. Es el último 21. Y anotan esos resultados y van viendo qué pasa con la corriente a medida que aumenta el voltaje.
Bueno, ya van terminando 4 personas. O quizás más, ¿verdad? Pero las otras no han dicho nada. Y bueno, esto es rápido. Entonces esperamos un minuto más y hacemos la última parte. Bueno, ya terminaron unos cuantos más, entonces vamos a continuar. Vayan reiniciando el applet. Minuto del video. Bueno, como esto está hecho para que pueda ser resuelto solo, aquí les vamos explicando también con un video. Para este procedimiento se construirá el circuito que se muestra en el siguiente diagrama. Entonces este circuito sí es algo más complicado porque tiene más resistencia y tiene diferente valor y hay más puntos de conexión. Entonces lo hacemos como aparece aquí. Se podría hacer con menos cables, pero no les quedaría como tan cuadrado. Entonces tratémoslo de hacerlo de la misma manera. Primero coloquemos las resistencias en los puntos y después los cables, para que sea más fácil. El amperímetro no lo coloquen, ahí dejen un cable, porque la posición del amperímetro va a ir variando según en qué punto les piden que hagan la medición. Entonces yo les voy a dar a construirlo y si quieren vayan fijándose cómo lo voy haciendo. Pero entonces, ahí, si se fijan, voy a colocar primero la batería, después les voy a colocar los valores, no sé cuántos voltios. Bueno, acá abajo dice que son 10 voltios, pero ahorita solo voy a colocar la batería y las resistencias en cada punto. Después le ajusto los valores. Entonces, hay una batería acá a la derecha. La voy a dejar acá para tener espacio. No la dejen muy al centro, porque si no después acá no van a tener tanto espacio. Hay una resistencia arriba. Bueno, este dibujo lo conozco bastante bien porque este circuito es el que siempre se utiliza en la práctica de circuitos. Y yo di 200, laboratorio 200 bastante tiempo cuando era instructor, como en el 2000, del 2013 al 2016 por ahí. Entonces ya se usaba este circuito en modo presencial. Entonces tienen las resistencias más o menos en esa forma. Antes de colocar los cables voy a ajustar los valores para no ir haciendo tanto desorden. Esta yo vi que era de 10 voltios, entonces la batería ahorita está en 9, déjenla en 10. Y voy a ver las resistencias. La 1, la 2 y la 6. La 1 está de arriba, la 2 está de en medio y la 6 la de abajo. Esas tienen 10 ohmios. Entonces, esta y esta van a tener 10 ohmios, que me parece que ya por defecto traen ese valor. Entonces, estas no las cambio. La 3, acá dice resistencia 3 igual a resistencia 4, igual a resistencia 5, igual a 20 ohmios. La 3, la 4 y la 5 tienen 20 ohmios. O sea, las 3 que están más a la derecha tienen 20, entonces estas sí las cambiamos. Y ahí está. Entonces, si dejaron algo malo, van a ver algún color diferente. Salvo que lo hayan dejado en 19.5. Bueno, aquí sí les cambia. En 20.5 no les cambian los colores. Si fíjense que estas 3 de la derecha están en 20, exacto. Cuando ya están hay que colocar los cables. Entonces los cables, en cada un punto donde miran un puntito blanco, traten de que ahí quede una unión de los cables. Entonces, este de aquí vamos a usar uno solo. De aquí de la batería para arriba uno y de la batería para la derecha otro. Se podría hacer uno solo, pero quedaría más desorden, no quedaría eso, quedaría como triangular el dibujo, acá quedaría para abajo, no sé. Entonces yo prefiero que quede
que quede como más simétrico esto. Entonces voy a colocar uno ahí. Y para unirla, este está muy abajo. Quiero que quede lo más rectangular posible. Ese de ahí no era tan difícil, ¿verdad? Colocaron dos. Acá sí es difícil, porque acá hay tres, tienen que unir tres. Entonces, si se fijan, de la resistencia 1 va a salir un cable de aquí hasta acá en medio. O sea, de la resistencia 2, uno para arriba, la resistencia 1, uno para la derecha, y después de aquí para acá. O sea, en este punto, en el punto E, si se fijan, hay conectados tres cables. Entonces hay que tratar de replicar esto. Entonces, de aquí hasta aquí. Porque aquí va una, aquí se divide. No lo pueden hacer derecho hasta acá arriba porque después acá no van a poder unirlo. Porque este no tiene unión aquí. Entonces, este lo dejo aquí. Entonces, ahora sí se puede unir porque ahí hay un puntito rojo. Ah, no creo que ya lo hicieran, ¿verdad? La mayoría lo puedan haber terminado todo, pero yo lo voy haciendo lento. Entonces, después, por ejemplo, acá abajo sería lo mismo, ¿verdad? Este para acá abajo. Y de acá, o sea, acá hay otra unión. Estos son los más difíciles. Y acá podrían usar uno solo, pero así, ¿verdad? Pero para tratar de hacer lo que quede como está en la imagen, hagámoslo cuadrado. Hacemos dos. Esto es para tratar de tener todo más ordenado y después la explicación no, la comparación con el dibujo sea más fácil de ver los puntos. Y si se fijan ahorita, dentro de poco este circuito va a quedar cerrado, entonces van a ver cómo se mueven los electrones. Y la voy a colocar de forma convencional. Los electrones en la realidad se mueven hacia el revés, pero la convención que se usa es que este punto de esta batería es como positivo, este cátodo, entonces se usa como un flujo de diagrama de esta forma, como una flechita para acá arriba. Eso tiene relación también, creo yo, no estoy seguro, con el campo eléctrico. No sé si recuerdan que el campo eléctrico, la parte positiva, era en dirección hacia donde se movería una partícula positiva. Las partículas negativas se movían en sentido opuesto a ese flujo. Entonces, aquí en este flujo que va aquí, en esta flecha, los electrones en realidad se mueven en sentido opuesto. Ustedes lo ven. Entonces, dejémoslo así mejor, en forma convencional. Si se está moviendo al revés, es que quizá colocaron la batería al revés. Entonces, esta la pueden cortar, ¿verdad? O creo que es más fácil todavía que le dan clic en el medio y la pueden cambiar acá con este botón. Pero déjenla así. Eso les digo por si alguien la tenía al revés. Entonces ahora veamos, bueno, si alguien me dice por el micrófono que tiene algún problema, le podemos ayudar, ¿verdad? Si no, no le quedó así igual. Pero si no, entonces podemos ver qué mediciones hay que hacer. En la parte 1 ya lo hicimos, que es hacer el diagrama este diagrama que aparece aquí de la figura 6. Parte 2. Para poder completar la tabla 5 se debe medir el voltaje de cada una de las resistencias que se encuentran en el circuito. Por ejemplo, con la resistencia 1 se coloca una de las puntas del voltímetro en el punto D, y acá le llaman punto D, y la otra en el punto E. El punto E es este. Aunque aquí también hay un punto al final de la resistencia, también lo pueden poner ahí. Aquí, o sea, ya en el applet aquí hay un punto. Entonces lo podrían poner aquí y aquí. Para los demás voltajes, trasladar las puntas del voltímetro a los puntos entre los cuales se encuentra la resistencia, como se explica en el video instructivo. Entonces, primero miramos los voltajes y se van a anotar en esta tabla de acá abajo. Acuérdense que la batería tiene 10 voltios. Entonces, voy a verificar lo de la batería antes. Agarran el voltímetro que está acá, ¿verdad? Y simplemente de colocarlo por acá.
Entonces, fíjense, la punta negra la van a colocar siempre en el lado por donde va la flechita entrando. La punta como un color cobrizo me parece que tiene esta. No es roja, ¿verdad? La van a colocar en la parte de arriba. Aquí es importante el sentido en que colocan estas agujas porque si no les va a quedar un signo al revés. Y después cuando ustedes intenten aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes no les va a salir cero porque no van a tener las puntas del voltímetro colocadas en el lugar que corresponden. Entonces, como el flujo va en esta dirección, entonces la punta negra por donde va entrando la flecha y la punta roja por donde va saliendo. Entonces, la resistencia 1, que es la que está acá arriba, voy a anotarles aquí para que después se acuerden más fácil, para que no tengan que estar viendo la guía. Resistencia 1. Esta acá es la resistencia 2. Entonces la resistencia 1 colocan la punta negra en la parte donde está entrando la flecha y la otra roja en la otra parte. Y si se fijan ahí les quedó... Voy a cambiar el valor de este voltaje para que el mío no necesariamente coincida con el suyo. Aquí ustedes sí déjenlo en 10, yo solo lo cambio para que, por ejemplo, alguien no vaya a estar simplemente apuntando los datos que yo estoy viendo. Entonces, el voltaje que a ustedes les quede aquí, que por ejemplo 3.5, solo hagamos este primero si quieren juntos. 3.5 voltios negativo, lo apuntan acá. Ahí me aparecen esos valores porque antes los había puesto, pero ignoren los rojos. Voltaje de la resistencia 1, acá, en este punto. Entonces, negativo 3.50 voltios iría aquí. Y ahora vamos moviendo esto. Ahora la resistencia 2, ¿cuál es esta? Entonces, ¿se fijan por qué punto va entrando esa flecha? Y el punto de salida. Entonces, lo colocan ahí las puntas de su voltímetro. Fíjense que con el 1, si ustedes colocan esto acá y aquí, no que este tiene 3.50 en ustedes, ¿verdad? Si este rojo lo mueven acá, no cambia nada. Y no cambia porque no hay ninguna otra resistencia conectada en ese punto. Si lo colocan acá abajo, por ejemplo, sí, porque están viendo dos resistencias de un solo. Pero da lo mismo que ustedes la resistencia 1 la miran en ese punto o en este, por ejemplo, porque los cables prácticamente la resistencia es insignificante comparada con la resistencia en sí. Entonces, hasta estos puntos no se ha combinado con otra resistencia. Pero por mayor simpleza, yo les digo que lo coloquen directamente en la resistencia. Así están más seguros de que no lo están confundiendo con otra. Entonces, después de eso, pasan a la resistencia 2. Que yo no la voy a poner en contacto para que no les aparezca el valor ahí, pero más o menos algo así deberían hacer. Este negro por donde va entrando la flecha. Fíjense eso, primero coloquen el negro para que no se vayan a confundir. Entonces, la punta negra la colocan donde va entrando esta flechita roja y la otra punta de contacto roja acá donde va saliendo. Eso es por los signos, para que les quede bien. Después, no se vayan a confundir y no pasen a esta. Esta es la resistencia 6. Váyanse a la resistencia 3. Por aquí y aquí, más o menos. Después, resistencia 4 sería así. Pero bien colocado, ¿verdad? A mí no me da ningún valor porque no tengo la punta de contacto dentro del círculo este. Bueno, si la coloco sobre el cable también funciona.
Y me avisan cuando termine la parte de los voltajes. No, no les tiene que quedar positivo, o sea, les tiene que quedar el valor que les aparezca en el voltímetro. Solo que coloquen las puntas como se los expliqué. Después en la sumatoria de voltajes se hace en cada malla, pero tienen que fijarse este tipo de signos. En la ley de voltajes de Kirchhoff tienen que tomar en cuenta la polaridad de cada uno de los voltajes. Estoy viendo el marco teórico de esto, si es suficiente para que ustedes puedan resolver el cálculo que les piden allá abajo. Pero si quieren hagamos la otra parte y al final si quedan tiempo les explico algo. Porque estoy viendo, pueden ser que tengan un problemita en algo ahí, que después me estén preguntando por qué no les da esa sumatoria. Entonces ahora hagamos la parte de la corriente. A ver, si alguien no ha terminado, dígame, para esperarlo. Aquí a ver cuántos me dijeron que ya terminaron. No me han dicho dos que ya terminaron. Entonces mejor esperamos un ratito más. Solo son 6 mediciones, ¿verdad? Sí, 6 mediciones. No, ya han terminado 6. Los demás,
¿Cómo van? ¿Tienen algún problema ya? ¿Por cuál medición van? Ya. Ya. Licenciado, disculpe, me salió un ratito. Quería preguntarle que si ya van por la parte de corriente, de la parte D, o seguimos en voltaje. Voltaje todavía. Ah, ok, muchas gracias. Bueno. Pero ya casi pasamos a corriente, pero es lo que estamos esperando. Entonces, pasemos a corriente. Y eso está acá abajo, ¿no? Es la parte 3 de lo que vamos ahorita. Para medir la corriente se conecta el amperímetro en serie con la resistencia. Para medir la corriente que pasa a través de la resistencia R1, se coloca el amperímetro entre los puntos C y D. Como se muestra en el diagrama, bueno, esto ya les están explicando los pasos, pero eso se lo voy a explicar yo entonces. Por ejemplo, aquí tengo el amperímetro, lo agarro. Si quiero medir la corriente que pasa por R1, R1 es este de acá arriba. Entonces, antes de que pase por él, o después, en cualquiera de los dos puntos me da lo mismo. Si se fijan, la corriente es la misma, ¿verdad? La corriente de entrada es la misma que la de salida. O sea, esta de aquí es la misma que la de salida. Si no se ha mezclado con otra resistencia. Pero mejor mirámosla antes de que entre. Entonces, esta no se mide así en... No sirve para medirlo así incluso ahí hice un desorden ahí. Para medirse en paralelo, sino que esta se mide en serie. Entonces la corriente tendría que pasar por él para poderla medir. O sea, los electrones tendrían que pasar por el dispositivo. Entonces yo voy a cortar un cable. Y donde estaba ese cable, antes de que pase, el circuito lo voy a cerrar con el amperímetro. Entonces cortan un cable antes de que pase y ahí miden la corriente. Entonces cierran el circuito. Cierran el circuito, en lugar del cable tiene que ir el amperímetro en ese punto. Si se fijan, si fue en ese cable o en el de abajo, me debería haber dado lo mismo. Bueno, ahí me dio un número, a ustedes no les tiene que dar eso porque lo tenían 87 voltios. Si hubieran cortado el cable de abajo, también lo mismo. Les da lo mismo porque, o sea, él todavía no ha pasado por adentro de la batería, sigue estando afuera. Entonces creo que le va a dar eso, 0.35. Entonces esto se deforma todo, ¿verdad? Por eso lo estoy ordenando cada rato para que me quede parecido como estaba antes. Cuando se corta el cable. Entonces, si ustedes lo hacen cuando sale y él todavía no se ha, por ejemplo, dividido, o sea, antes de que llegue a este nodo, entonces debería dar lo mismo. Entonces, esa es la corriente de R1. La que entra de él y sale es la misma. Y para que maneje el mismo criterio, siempre mídenla antes de que entre a ese punto. Por ejemplo, le voy a dar con esa medición y con la de R2. Entonces, ahorita pregúntenme, la de las demás tienen que ir haciendo el solo. Por ejemplo, R1 sería este cable, ¿verdad? Aquí, antes de que entre, el punto antes de que entre es este. Entonces quitan el cable, lo dejan ahí en medio si quieren, o acá abajo, donde quieran, donde no les estorbe. Y hacen eso, entonces miden la corriente. Después, para soltarlo, simplemente lo cortan, ¿verdad? Los dos extremos. Y tienen que volver a cerrar el circuito.
Entonces, por ejemplo, supongan que ya hicieron eso y ahora quieren medir R2, hacen lo mismo. ¿Cuál es la corriente que entra a R2? Justo antes, sería este punto con acá arriba, ¿verdad? Por ejemplo, si miden este, cortan este cable, o sea, este punto y este, esa no sería la corriente de R2 porque todavía una parte de esta corriente que va aquí se va para acá. Entonces, la corriente de R2 es esta de aquí. La corriente que entra de R2, entonces cortan este cable. O simplemente lo cortan y no es necesario quitarlo todo. Ya me fijé que simplemente ahí mismo pueden trabajar. Cortan, dejan un espacio y ponen esto ahí. O si quieren lo pueden quitar todo el cable, pero van a hacer más desorden si lo van quitando todo. R3, que es este, igual, cortan. Ahí ya más o menos se les hace un espacio, lo acomodan mejor. O sea, para que tengan el espacio suficiente para poner el amperímetro ahí. Y cierran el espacio. Esta sería R6. Ustedes tienen que ir en orden, ¿verdad? Si quieren pueden hacer R3 después. Entonces van haciendo esas mediciones. A ver, aquí no me acuerdo cuándo quedó. Este es R2. Y acá tenemos, faltaría este otro espacio de acá. Por ejemplo, R3 sería, esta es la resistencia 3. Tendrían que desconectar este cable. Lo pueden desconectar todo o solo de acá. Y en el espacio que se le forme, ponen el amperímetro ahí. Entonces ya esas otras háganlas ustedes, ¿verdad? Ya con esas dos que les expliqué, creo que pueden hacer la medición en los 6. Si tienen alguna duda, la repasamos en esas dos, pero para que si ustedes solo miran en las demás. Entonces, si entendieron estas dos del R1 y el R2, pueden entender las otras. Si tienen alguna duda, igual mejor veámoslo, ¿verdad? En lugar de que les vaya a ir mal o a copiar mal el dato que corresponde. Entonces solo es desconectar una línea antes del amperio. Sí, no, del amperio no. La resistencia. Sí, sí. Por Vaya. ejemplo, si quieren medir esta, que creo que esta es R1, 2, 3, 4, esta es R4, desconectan esta. Y en el espacio que se le forme lo conectan. Aquí. Vaya. Gracias.
Ya terminaron. Eli, Este informe lo tienen que entregar el lunes porque como el miércoles de la otra semana es el último día para subirles la nota. Entonces, este es más corto, creo que ni conclusiones tiene. Los cálculos, a ver. Una gráfica que es esta. Entonces, ya terminaron para ver si les explico algo de la ley de voltajes de Kirchhoff. Miren, entonces esta guía es como una plantilla. Van a hacer los cálculos que les pidan ahí y nada más. Si no les piden conclusiones, no las hagan. O sea, solo todo lo que está aquí la pueden trabajar con un editor de PDFs, o no sé si algún convertidor de PDF a .doc, no sé si lo convertirá bien. O la pueden imprimir y a trabajar la mano y después escanearla y mandar el PDF a mi correo. Entonces, si quieren les explico de manera rápida el cálculo en la parte de sumatoria de voltajes, porque creo que eso no lo han visto todavía. Entonces, miren, aquí tenemos este circuito. Cuando se hace la sumatoria de voltajes, que es igual a 0, no es en todo circuito, en todo, sino que por malla. Entonces, las mallas vendrían a ser como un circuito cerrado. Por ejemplo, esta sería una malla, esta parte de aquí, este cuadrado. Y, o sea, no recuerdo ahorita el concepto exacto de malla, pero viéndolo en el diagrama, esta sería una que involucra esta fuente, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 6. Entonces, toda esta sería como una malla, o como una celda, ¿verdad? Si todo esto fuera como una cuadrícula, todo el circuito. Entonces, esta parte de la cuadrícula sería una malla, y esta otra de acá sería otra malla. Entonces, cuando calculan la sumatoria de voltajes, se tiene que hacer por mallas. Entonces, en los cálculos, vamos a calcular la sumatoria de voltajes en esta parte y en esta. Ustedes ya tienen los voltajes. Este voltaje lo tienen, ¿verdad? Que era de 10 voltios. Y los de la resistencia los midieron. Que les dio negativo 3.5, me parece, negativo 3.5 y 3, negativo 3. Entonces, para hacerlo, lo que tienen que hacer es hacer la corriente primero se tiene que recordar en qué sentido iba circulando. Según lo que nosotros dibujamos con el modo convencional, iba en esta dirección, la corriente, con la simbología que nosotros trabajamos. Y acá iba en esta dirección. Después, cuando ustedes quieren hacer la sumatoria de voltajes utilizando las leyes de Kirchhoff, tienen que hacer como en cada una de las mallas, tienen que definir una trayectoria
digamos, por lo general se trata de que la trayectoria coincida en qué sentido va la corriente o en qué sentido se tomó. Como aquí va para la derecha, en esta malla de acá, entonces nosotros podríamos definir algo así, se hace como un círculo y al final se le pone una flecha apuntando en una dirección. Por ejemplo, esta fue en sentido horario. Esta malla la tomamos en sentido horario. Este círculo es arbitrario. Si lo hicieron al revés, también saldría lo mismo, no importa. Entonces, en esta otra malla también definimos un círculo. Y, por ejemplo, ahora lo que es importante de definir estas trayectorias es cuando hacen la sumatoria de voltajes. Entonces, se tienen que fijar en qué sentido va con la corriente. Si la corriente coincide con la sumatoria de voltajes, perdón, si el sentido de la corriente coincide con el sentido de la trayectoria dibujada, el voltaje se deja con el mismo signo. Por ejemplo, esta tenía, me parece que ya en la sumatoria de voltajes se hacen individuales. Van a hacer una sumatoria de voltajes para esta malla y una sumatoria de voltajes para la otra malla. Haciendo la primera, este voltaje de aquí coincide con esta trayectoria, sí, ¿verdad? Aquí va para arriba, la trayectoria aquí también va para arriba. Entonces, este signo, el que tengan aquí, anotado que son 10 voltios, lo dejan igual. En esta resistencia R1 va para la derecha. Y según la trayectoria, en ese punto, también iría para la derecha. Según esta línea verde, ¿verdad? En ese punto iría para allá, va girando en esa dirección. Para esta malla en R2 va para abajo, según la trayectoria, aquí también va para abajo. Entonces queda con el mismo signo, el voltaje que tengan en esta. Y en R6, según la línea roja va para la derecha y según la verde también va para la derecha. Según el sentido horario, ¿verdad? Entonces, en toda esta malla coinciden los signos. Entonces eso es lo que están viendo ahorita, es la polaridad. Entonces se dejan igual y se hace la sumatoria de voltajes. Positivo este valor, más negativo este, más negativo este, más negativo este, igual a 0. Y se verifica si 0 es igual a 0 en ambos lados. Esa es la verificación que se hace. Y al final le queda 0 esa sumatoria de voltajes. Y en el otro lado, viendo la polaridad, esta de acá arriba, R3, coincide, porque va para la derecha. Este R4 también, R5 también. Pero si se fijan ahora, R6, aquí va para abajo, y tomando la línea verde, debería ir para arriba. Perdón, R2 es esta. Entonces, R2, el voltaje que ustedes tengan para R2, el valor numérico, en la sumatoria de voltajes, lo ponen entre paréntesis el valor numérico que tengan, y antes un signo negativo. Entonces, en lugar de sumarlo, lo restan. O multiplican este valor de aquí por -1. O sea, que este valor que ustedes tengan en R2, para esta malla, como va en sentido opuesto al que ustedes definieron su trayectoria, la corriente aquí va en sentido opuesto, lo copian con el signo opuesto, el voltaje que tengan. Creo que era 3.5 voltios o algo así, o 3 voltios me parece. Entonces, esos 3 voltios, en lugar de copiar los positivos, lo tienen que copiar negativo en la sumatoria de voltajes para la malla 2. Y eso sería lo que les quería mencionar. Si no les va a salir malo, y se los digo porque no lo han visto en la clase, ¿verdad? Si ya lo hubieran visto, no les dijera. Entonces, básicamente, ese es como el cálculo que por ahí les podría parecer algo raro que no les cuadrara esto. Todos eran negativos, como una sumatoria de voltaje me va a quedar al final 0 si todos son negativos. Entonces, eso es porque este R2 aquí cambia de signo. Y básicamente es eso, no sé si tienen alguna duda. Entonces, después están los cálculos y esta me la tienen que entregar el lunes. La anterior el jueves, ¿verdad? El viernes, perdón. Entonces, este viernes o mañana les voy a revisar la segunda y la tercera. Entonces se las voy a mandar el viernes. Y la cuarta y la quinta laboratorio. El cuarto que era de electrostática o gases ideales. Era de electrostática. Y este otro, bueno, la otra semana les doy la revisión. Entonces no sé si tienen alguna duda. No, todo claro. Esta es una plantilla, ¿verdad? Solo llenar. No es como que van a hacer conclusiones, no es un informe. Este informe es más fácil que los otros. Por eso tienen menos días. Y este es el lunes que lo tienen que entregar. Listo, gracias. Bueno, está bien, de nada. Entonces yo les voy a ir dando el segundo y el tercero esta semana y la revisión del cuarto y el quinto la otra semana. Bueno, acá nos quedamos entonces por hoy. Y que estén bien y que les vaya bien en el examen y en los informes. Gracias. Bien, buen día, Ali. Bueno, igual ustedes, buen día. Gracias. Nada. Gracias, Lick.
De nada, que tengan buen día. Nos vemos.